Buenas noches, amigos, vecinos, compañeros. Voy a ser muy cortito. No quiero cansarlos. Porque, como decía Daniel, las cosas que están pasando nos van a dejar los ojos como botines cambiados. No les voy a hablar de estos sinvergüenzas de ultraderecha, senadores y diputados que se llaman oposición, estos de la coalición, esta manga de serviles a los intereses extranjeros, como lo fueron toda la vida, no es de ahora, no es de ahora. No les voy a hablar de ellos en Israel, no les voy a decir todo lo que hicieron, cómo aplaudieron la actividad guerrerista de Israel, guiada por ese nazi fascista llamado Netanyahu, cómo felicitaban a través de algunos intérpretes las acciones militares de Israel contra el pueblo palestino. Aclararon una y mil veces que ya los tenían podridos con toda seguridad. Por eso los invitaron, porque ellos saben muy bien, el Mossad les informa qué hacen, qué no hacen, que ellos nunca habían dicho que era un genocidio. Todo eso ya se sabe, por lo tanto, no voy a hablar de eso. Lo que sí quisiera puntualizar son un par de cosas. Voy a ser muy cortito. Y las cosas que quiero puntualizar fundamentalmente son dos. Y las dos por la misma razón. Por razones de transparencia, por razones éticas, por razones de la verdad. Sí, de la verdad. Los informativos nos llenan la cabeza y repiten y repiten y repiten que el gobierno uruguayo va a traer cubanos que están en Miami. Entonces sale uno, el ministro, y aclara, no, eso no es así, lo tenemos que ver, estamos negociando. Y hasta ahí está todo bien. Están negociando. Cambiamos ya gente de Guantánamo por naranjas. Y el pueblo aplaudió. El pueblo uruguayo, vamos a ser honestos, el Frente Amplista aplaudió. Le vendemos naranja a Estados Unidos, traemos a 3 tipos, se cambiamos como figuritas con Obama, personas que estaban siendo torturadas, etcétera, 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 por unos cuantos cajones de naranja. Y el Frente Amplismo aplaudió, el pueblo Frente Amplista aplaudió. No nos olvidemos de esas cosas, de esos dilates éticos y morales, porque en eso se tiene que basar la política. Eso es la verdadera política, no la de estos mequetrefes y saltimbanquis. Hola Gladys, gracias por estar. Entonces, no me voy a detener en eso, pero lo que sí me llama la atención, que después que el ministro explica la situación tal cual es, sale el Pacha, que es el secretario de la Presidencia de la República, y dice lo textual, textual. Un minuto porque lo quiero leer textual, no me quiero equivocar, Dice, sí,
hace mucho tiempo, lo dice el Pacha, secretario de Presidencia, que estamos negociando con Estados Unidos esos y otras cosas. A ver, pongámonos de acuerdo. O es lo que dice el ministro o es lo que dice el secretario de la Presidencia. Porque el secretario de la Presidencia, y no, estas cosas en política no son inocentes, porque dejó pegado al ministro. Porque al salir el secretario de Presidencia, hace mucho que estamos negociando, quiere decir que las negociaciones hace meses que están. Entonces, hay un matiz que cambia la calidad de la respuesta. Yo humildemente lo que le puedo aconsejar a estas personas que están en el gobierno y que se autoperciben ellos mismos de izquierda, se miran todos los días en el espejo y dicen somos de izquierda, después cuando salen y llegan a las oficinas hacen la política de la derecha y aplican las ideas de la derecha. Es casi bipolar el comportamiento de muchos miembros de este gobierno. Vuelvo a repetir, se miran al espejo y dicen somos de izquierda, y cuando llegan a los despachos del poder, o mejor dicho, del que aparenta ser el poder, porque el poder no está ahí, el poder está en los bancos, el poder está en las finanzas internacionales, y para garantizar todo eso está el ejército. Por lo tanto, no le podemos llamar poder, le podemos llamar el simulacro de una democracia representativa ya agotada. Entonces, para poner las cosas en sus justos términos, o sea, el poder está en los bancos, el poder está en las finanzas internacionales, y como prueba de esto, y para garantizar eso, decía, están los ejércitos nacionales. Y como prueba del 9, porque a algunos se puede asustar que yo diga esto, llegó la presidenta del Fondo Monetario Internacional, la que sustituye a Lagarde, la francesa, que la sacaron porque prácticamente estaba en negocios turbios y se volvió multimillonaria. Ella la sustituye. Y Lagarde sustituía a Rato, el español, que prácticamente tuvo que ir preso por todas las estafas en Caja Madrid y otras estafas. Esa es la cúpula, la cara visible del Fondo Monetario Internacional. Entonces tenemos que sentir que esta señora, muy bien intencionada, para ayudar al gobierno uruguayo, diga que tenemos que ser más arriesgados. Entonces yo les traduzco. Arriesgado significa abrirnos más a los capital financieros y abrirnos más a las corporaciones. Eso nos aconsejó. Y les dijo a los demás países latinoamericanos que tomaran en cuenta el buen comportamiento macroeconómico que tenía Uruguay. Ahí varios políticos salieron a sacar pecho y no faltó quien dijera, no, lo que pasa es que nosotros no tenemos deuda eterna, no le pedimos nada. Bueno, vamos a aclarar para que no oscurezca, porque parecería que la oscuridad es donde mejor se mueven. La deuda externa no es el Fondo Monetario Internacional al cual Astori, en el gobierno de Astori, se le pagó todo lo que se debía. Y ahí se inventó la palabra deuda soberana. O sea, nosotros no tenemos más deuda externa, según ellos, sino que tenemos deuda soberana. ¿Qué significa la deuda soberana? Significa que el Estado, como hace unos días atrás, 1.500 millones, 1.400 millones de dólares, saca bonos y los mete en el mercado mundial. Los mete en el mercado financiero mundial. Esos bonos son comprados fundamentalmente por los mismos que integran el sistema financiero mundial. Llámese Banco Santander, llámese BBVA, llámese bancos alemanes, y un pequeñísimo grupo de oligarcas uruguayos que están muy forrados con todo lo que nos robaron y compran esos bonos uruguayos porque el Uruguay da confianza de pago. Entonces, sí tenemos deuda externa, porque esa deuda está en los cofres de los bancos en sus casas matrices, o sea, España, Alemania, Estados Unidos,
Entonces dejémonos de joder, señores diputaditos, y les digo diputaditos porque son diputaditos, ¿tá? No llegan a diputados, son diputaditos, son repetidores, no pueden seguir insistiendo que el Uruguay no tiene deuda externa, es como que los demás no sabemos pensar. No tener deuda externa significa que las deudas, que el patrimonio uruguayo, los bonos que emite, se queda el Banco República. Entonces vos ahí podés esgrimir algo de que somos un país que no tenemos deuda externa. Pero mientras la deuda emitida por bonos a través del Banco Central esté en manos extranjeras y en bancos extranjeros, sigue siendo deuda externa. Muchachos, no cambiemos el diccionario ni la conceptualidad del diccionario. Hablemos en serio. Porque no se puede estar tanta pavada junta. Que no son pavadas, son políticas. Pero les quería hablar de otro tema. Un tema que también en estos momentos las redes están incendiadas por falta de información. Y los noticieros dan manija con todo eso. Y salen los diputados y los senadores a hablar de aquí para allá y de allá para aquí. Está relacionada con lo primero que les decía, con que las negociaciones con Estados Unidos, o sea, con Marco Rubio en particular, y la Cancillería uruguaya, para traer cubanos de Miami que sean expulsados de Miami al Uruguay. Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo sí estoy de acuerdo con que cada ser humano tiene que vivir en el país que quiera vivir. Primera regla. Cada ser humano tiene que vivir en el país que quiera vivir. Y en el caso de la inmigración organizada, que no suceda lo que pasó con los sirios. Ustedes recordarán que ahí se descubrió y se mandó todo a callar enseguida, que el cónsul uruguayo en Siria le vendía los pasaportes a los sirios. Por eso los sirios que se ataron, ustedes no sé si se recordarán, hace años atrás en el monumento Artigas y gritaban y pataleaban porque les habían prometido un montón de cosas y le habían vendido espejitos. Y aparte habían pagado su pasaporte, como declaraba para él y para su familia, como declaraba uno de los sirios que decía, pero yo en Siria tenía 3 taxis, yo trabajaba, pero me prometieron que si yo venía e invertía acá, y aparte pagué mi pasaporte. Esperemos que no suceda eso, esperemos que haya más control en las embajadas, como que haya más control con los genocidas que van a renovar su fe de vida y se la dan porque son buscados por la policía, son prófugos de la justicia uruguaya, y al darle la fe de vida ellos siguen cobrando sus jubilaciones, siguen haciendo los préstamos del Banco República, etcétera. Esperemos que no siga sucediendo eso, porque si sigue sucediendo, como sucedió hace poco y sucedió en Miami, en ese Miami que no se entiende ver qué pasa en Estados Unidos con los embajadores y el personal diplomático uruguayo, porque parecería que había recibido la orden de ir a la conferencia antiterrorista organizada por el terrorista más grande del mundo llamado Marco Rubio. Sí, Marco Rubio, no de ahora, cuidado, no nos confundamos. Es un organizador de terrorismo porque es tan cobarde, tan miserable, que jamás estuvo en primera persona. Salud, Oscar. Lo que sí hace es organizar y mandar mercenarios, pero él no se jugó nunca en la ropita. Pero lo hace desde que en toda su carrera política lo ha hecho, por eso subió. Y ahora lo hace mejor todavía porque es secretario de Estado. Entonces parecería que se le dijo que fueran a escuchar, y no solamente fueron a escuchar, fueron a aplaudir. Entonces parecería que hay algo que está funcionando mal. Se presenta uno que está evadido de la justicia uruguaya por crímenes de lesa humanidad
al consulado en Estados Unidos y se le da en Miami y se le da la fe de vida. Entonces yo no sé lo que está pasando, no quiero ni pensar lo que está pasando, pero lo que sí digo, que este gobierno representa muy bien al sistema, porque como sabemos muchos veteranos, desde hace muchos años, alguien nos enseñó que este sistema tiene una cara y una careta, e intentamos sacársela a cachetazos, y en un momento se la sacamos. Quizás, no sé, pregunto, haya que hacerlo de vuelta, pegarle un par de cachetazos al sistema y sacarle la careta, porque las cosas que están pasando son muy graves. Es muy grave que el presidente Orsi haya ido a Perú y felicitado a las Fujimori, cuando aparte de estar plagadas las cárceles de presos políticos de izquierda, el expresidente está preso, según la Organización de las Naciones Unidas, no yo, sino la Organización de las Naciones Unidas, sostiene y exige que se lo libere porque está preso indebidamente. Entonces el presidente Orsi tendría que saber estas cosas, pero el presidente fue, la saludó, la aplaudió, la felicitó, y una de las cosas que ella dijo en su discurso, y fue extremadamente clara, que si el poder político, si ella veía que el poder político no podía solucionar determinados temas, como el famoso tema de la seguridad, porque ahora la seguridad, ¿vieron? Es así, está en todo. Ella iba a darle carta libre al ejército para que solucionase ese problema. Y el presidente Orsi aplaudió eso, porque fue el discurso de asunción de ella. El presidente Orsi se reunió bilateralmente con ella y parecería, según los comunicados de prensa, que llegaron a varios acuerdos, entre otros, de colaboración tecnológica, bla, 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 como son esas cosas, y de seguridad. Entonces, vuelvo a repetir, que hay veces que a uno le parece que este gobierno es bicéfalo. ¿Por qué digo bicéfalo? Porque se autoperciben de izquierda y trabajan y aplican las políticas de la derecha. Porque si no fue, dejemos aparte de la coalición esta republicana, debe ser la coalición de la Guardia Republicana, ¿está? Porque estos son lo que son, y todos sabemos lo que son, hasta el más chiquito, el que era como decía, él es muy de Capricornio, él es Capricornio y muy de Capricornio. Mira vos, yo también soy de Capricornio, ¿qué te pasó? Entonces digo, no vamos a hablar de esa gentuza, de esa mafia organizada, de Bordaberry, que le quiere mojar la oreja y le dice que el presidente no tiene huevo. Bien, buena manera de hablar, senador. ¿Qué huevos tiene usted, senador? Que le dice al presidente que no tiene huevo para mandar a los genocidas, a los que torturaron, violaron, asesinaron, hicieron desaparecer niños, mujeres y hombres, que no tiene huevos para mandarlo a prisión domiciliaria en la casa, cuando usted es consciente, y muy consciente porque usted lo ha visitado, como lo hizo Mujica en su momento, para ser justos, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando Mujica visitó en el hospital a aquella gente? Y el pueblo frente amplista mudo, no habló. Pero yo sí, y por eso tengo las credenciales éticas para hablarlo con ustedes de vuelta. Cuando él sabe que el 50% de esos degenerados, el 50% de esos malos hombres, de esos degenerados, están en su casa tomando whisky mirando televisión. El senador lo sabe, así que el senador que no se haga el tonto, porque él interactuó para que eso pasara.
y que el presidente de la República, que se autopercibe de izquierda, no se haga el tonto. Que en la cárcel de Domingo Arena no quedan ni 30. Y esos 30 están en cuna de oro. Entran y salen las familias cuando quieren, a la hora que quieren, y tienen cada uno de ellos un soldado que los sirva. Así que dejémonos de joder, por favor, y hablemos en serio. Y hablemos en serio. Y hablar en serio significa para mí, ¿se acuerdan aquel libro que cuando éramos gurises lo leíamos, El mundo tal cual es? Bueno, decir las cosas como son. Digamos la realidad tal cual es. Porque les pasa eso. Hace mucho discurso, después viene la presidenta del FMI y los felicita, los abraza y les dice y pone el Uruguay de ejemplo. Entonces quedan recontra pegados. Recontra pegados. Y el presidente Orsi va a tener que apuntar bien, porque en este año y meses que el presidente Orsi, el señor presidente Orsi, está en el gobierno, ante el silencio, que no quiere decir aprobación, dije silencio, no aprobación, del así llamado pueblo frente amplista, el presidente Orsi hizo lo mismo que Katz y que Milei, porque no hubieron más presidentes. Lula no fue, Petro no fue. Subió al portaaviones y saludó con los deditos para arriba. Ese mismo portaavión que mintieron nuevamente, o los engañaron. Pero yo no quiero, no puedo decir los engañaron, porque estoy hablando del presidente de la República. A un presidente de la República no se lo engaña. Tiene su grupo de asesores, tiene su grupo de inteligencia. Digo yo que lo deben informar. Entonces decir que lo engañaron es una ofensa. En cambio digo que es una complicidad, y eso es verdad. Y digo que mintió, y eso es verdad, porque él dijo que ese portaaviones vino a despedirse porque iba al desguace. Y ese portaaviones era el que mató gente. ¿Se acuerdan las lanchas que salían de Venezuela? Pi. Bueno, era ese portaavión. Y como no fue a desguace, dio una vueltita por acá, fue y se metió en las aguas internacionales entre Venezuela y Cuba. Entonces no fue a desguace. El presidente Katz se sacó la foto arriba del portaavión. El presidente Milei hizo lo mismo. Y como el presidente uruguayo dijo en varios momentos que él jugaba de memoria con Milei, porque lo dijo él, no lo digo yo, basta tener buena memoria, y buena memoria reciente. Y si no, cuando uno siente algo lo anota y después lo mira, estudia y se acuerda, que es lo que hago yo, porque mi memoria reciente está hecha pelota, vamos a ser honestos. Decía, y entonces él subió al portaaviones y hizo lo mismo que los otros. Esas fotos recorrieron el mundo explicando y diciendo el respaldo que tenía Estados Unidos en América Latina, mostrando a los diferentes presidentes. Y ungió inconscientemente o conscientemente, porque no lo puedo afirmar, lo que sí puedo afirmar que fue un error político garrafal, lo que pasó con la Fujimori. Y otro error político garrafal es entrar en diálogo con Marco Rubio para tratar de traer cubanos y de otras nacionalidades, pero van a ser fundamentalmente cubanos, expulsados de Miami. Yo quiero que vengan muchos cubanos al Uruguay, y de todas las nacionalidades posibles por haber. No creo en la bandera ni en el escudo. Mi bandera es la bandera de Artigas. Lo he dicho 1000 veces. Porque esa bandera, blanca y azul, representa la traición a la revolución artiguista. Pero al margen de eso, que lo vemos otro día, y es una discusión histórica, que no quiero meter acá porque ya me voy a callar, quería decir estas cosas,
que vengan de cualquier parte del mundo. Pero hay condiciones. Y las condiciones son que sea gente honesta, que sean cubanos no expulsados de un país por razones, primero que nada, de xenofobia, pero también por razones de delitos. Todos sabemos lo que es la mafia cubana que respalda a Marco Rubio de Miami, porque esa es la realidad. La fuerza más grande que tiene en política Marco Rubio es la mafia de Miami, porque él fue el que organizó a los amigos al rescate y las avionetas y las bombas en los hoteles y todo lo que está pasando y pasa en Cuba. Entonces la mafia cubana esa lo quiere mucho. Y no se olviden que estos blancos pillos ya tienen una diputada cubana, se recuerdan. La diputada cubana de los blancos pillos, protegida por la ultraderecha blanca en los sectores más duros del Partido Nacional, no sé si queda alguno blando, pero yo digo así, de esa derecha baguala, que el Cusquito trata de sacársela de encima, pero no se la puede sacar porque sabe que pierde, entonces los aceta y los lleva, porque si no pierde, esa diputada cubana del Partido Nacional, que no sabe lo que representa el escudo, que no sabe lo que es la bandera, porque ella mismo dijo, no sé, cuando le preguntó el periodista, dígame qué representa el escudo uruguayo, y digo, mire, la verdad que no lo sé. Entonces hay que hacer, no para solamente los de habla hispana, sino para todos los inmigrantes, lo que se hace, por ejemplo, en los países nórdicos, y me parece estupendo. Yo soy un emigrante que voy al país nórdico, por ejemplo Suecia, Noruega, Finlandia, y no solamente me aceptan, sino me obligan a tomar clases de la jurisprudencia. Tengo que aprender las leyes para no violarlas, tengo que aprender la lengua, no es el caso porque en estos hablan español, pero hay que explicarle las diferentes palabras del español, y se le da las muletas y las herramientas para que puedan insertarse en la sociedad uruguaya y tener una vida digna. Pero claro, eso significa una inversión, y cuando digo inversión, inversión económica. Entonces hay una cosa que me enseñó mi vieja, y lo que me enseñó mi vieja fue, antes de mirar la paja en el ojo ajeno, mirar la viga en el tuyo. Y no se olviden que tenemos gente durmiendo en la calle, y mucha. No se olviden que tenemos 200.000 desocupados. Y me pregunto, ¿qué va a pasar cuando venga esa inmigración? ¿Van a dormir en la calle? ¿Van a ingresar a la fila de los desocupados? ¿O se va a tratar de que esa gente se pueda insertar de la mejor manera posible? Pero antes, con todo respeto, vamos a tratar de solucionar algún problemita grave que tenemos acá. O los van a utilizar como los están utilizando acá en Canelones. Y ahora vamos a decirla toda, porque esto está documentado. En el Canelones profundo como mano de obra barata para regular el precio del trabajo. Y mire, se lo voy a contar. Acá hay una feria donde digo yo muy grande. Cuando usted entra, y yo sé que me están escuchando, por eso se lo voy a decir. Cuando usted entra a la feria esa grande, de los días sábados de mañana justamente, a la izquierda está el puesto más grande de toda la feria, donde yo compré siempre. Hasta que un día llegué a comprar, como los sábados, las papas, los boñatos, el zapallo, y observo que los empleados que yo conocía no estaban, y que había gente joven, y les pregunté, y cuando me hablaron me di cuenta que no eran uruguayos, y les pregunté dónde eran.
y me dijeron que eran cubanos. Yo los felicité por estar trabajando. Y seguimos charlando. Me dice, sí, porque el patrón nos tiene en una casa de la Floresta, que es de él, que bueno, les daba la casa de la Floresta a 15 personas. Dice, nosotros cargamos el camión, descargamos el camión y trabajamos en la feria. Y los días que no hay feria, nos lleva a la chacra de él a plantar. Claro, claro, tiene mucho dinero, es de una familia muy poderosa y de Migues. Entonces, claro, blanco como hueso de bagual. Entonces, ¿los vamos a traer para eso? ¿Vamos a aceptar la inmigración para que regule el precio del trabajo y los exploten? ¿Y crecer a partir de la explotación de otros? Vamos a debatirlo. No lo quieren debatir, porque si no salta la liebre. Pero ya que se autoperciben de izquierda, espero que el señor presidente de la República, espero que el señor secretario de la presidencia y que el señor ministro despacito piensen estas cosas. ¿Para qué los van a traer? ¿Para qué? Y no hay más verso. Mujica fue honesto, un cínico honesto. Dijo, lo cambié por naranja, porque si no me traía estos cuatro, Obama no me dejaba entrar a la naranja. Y así yo ayudó a Caputo a que entrara al mercado norteamericano. Sí, a Caputo que entrara de las naranjas uruguayas al mercado norteamericano. Entonces nos trajimos esos cuatro pobres hombres, dos de ellos creo que están acá, que lograron hacer familia acá. Hubo problema con uno porque le pegaba a la mujer, digo, porque son costumbres diferentes a las nuestras, aunque hoy en día con los femicidios que hay en Uruguay es cosa normal, ¿no? Es cosa normal, porque hoy en día hemos llegado a tener récord de femicidios. Y en lugar de tener récord de femicidios, capaz que sería bueno que tuviéramos récord de que te levantaras algún patrón de riñón cubierto que otro en lugar de pegarle a tu mujer. Porque tu mujer no tiene la culpa que vos seas un súper explotado, ni tus hijos tampoco. Entonces anda a quien genera esa súper explotación y pegale a él. No le pegues a tu mujer y a tus hijos, porque eso es el sistema. No repliques la violencia que recibís vos en la fábrica, en el trabajo, en el campo, cuando el patrón te jode y te caga y vos quedás caliente, después sos capaz de pegarle cuando llegas a tu mujer, cobarde de mierda, porque está el mate frío. Agarra al patrón para pegarle. Y si querés matar a alguno, no mates a tu mujer, que no tiene la culpa. Mata a quien aguanta el sistema y te trata a vos como te trata, que sos peor que una mierda. Porque está estudiado sociológicamente. Porque la mujer es explotada 2 veces. No solamente en su trabajo, que trabaja a la par del hombre, sino cuando llega a su casa. ¿Cuántos son los maridos que le ayudan a preparar la cocina, a lavar los platos, a lavar un piso, a bañar un hijo? ¿Cuántos? Mínimamente. Cuando muchos se sientan a mirar televisión y a ver el partido porque juega Uruguay, juega Peñarol o juega Nacional. Y ahí tenés la segunda parte de la explotación de la mujer como ama de casa. Lo que no sabe la juventud, y yo sí me lo recuerdo, y les voy a hablar de por lo menos 70 años atrás. Sí, yo tenía 5 o 6 años. Que en este país existía una ley que se llamaba Ley Madre. La Ley Madre era una pequeña jubilación que se le daba a las amas de casa, que más allá del poco dinero o mucho que representase, no lo hace el gobierno progresista, esto ni en pedo, ahora le dan ni en pedo, debe ser demasiado ideológico, que más allá de lo mucho dinero o poco que representase, era reconocer su trabajo en la casa. Porque una mujer, aunque no trabaje en una fábrica, trabaja en su casa, cría a sus hijos.
limpia la casa, hace la comida, lava los pisos, remienda la ropa. Y quizás trabaja hasta más que el marido, que está sentado con el culo en una oficina. Quizás, dije, no dije que, digo quizás. Entonces, como vemos, es un problema de clase social y es un problema del sistema social en que vivimos. Por eso, y me voy y termino aquí, pensemos si no hay que volverle a sacar la careta que tiene este sistema. Amigos, gracias por estar ahí, gracias por aguantarme, gracias por todo. Y bueno, como siempre, arriba los que luchan y no transan. Salud y revolución social. Hasta el próximo.